Hola, buenas. Soy Carolina Cornejo, estudiante de segundo año de Pedagogía en Lenguaje y Comunicación. Y a continuación les presentaré el libro El desierto de los tártaros del autor Dino Buzzati. Comenzaremos con una breve biografía del autor. Dino Buzzati nació el 10 de octubre del año 1906 en San Pellegrini, pueblo cercano a Belluno, al norte de Italia, en una familia aristócrata residente de Milán, rodeado de distinción y elegancia, pues su madre, doña Alba Montalbani, era la última descendiente de una familia de antigua prosapia social y literaria, los Bador. Su padre era profesor en la Universidad de Pavia, en donde enseñaba Derecho Internacional. Su padre muere posteriormente en el año 1920, cuando Dino cursaba estudios clásicos en el Liceo de Parini de Milán. Teniendo solo 14 años, posteriormente en el año 1928, Dino Buzzati se gradúa de abogado en la Universidad de Milán y entró a trabajar como cronista en el periódico Corriere della Sera, lugar en donde ocupa múltiples cargos y funciones, desde la información más general hasta los comentarios como más especializados, así como crónicas de viaje, turísticos, artísticos, entrevistas a personajes de la moda como Yves Saint Laurent. Bueno, gracias a todo eso, rápidamente se convirtió en un redactor y columnista especializado, así también como en uno de los mejores periodistas de Italia, por su especializada pluma y tacto en la actividad. En el año 1940 publicó su segunda novela, El desierto del Tártaro, y en el año 1941 se embarcó como corresponsal de guerra y tomó parte en la batalla del Cabo de Matapán al sur del Peloponeso. Durante su vida escribió múltiples obras como teatrales, como Piccola Pazietta, cuentos, relatos, novelas gráficas como un poema Fumetti, con la cual ganó el premio Paisera a la mejor novela gráfica. También escribió fábulas ilustradas por él mismo, como la famosa invasión de Gliores en Sicilia, o la famosa invasión de los osos en Sicilia. Bueno, también escribió como libretos para televisión, hizo escenografías, artes plásticas y un sinfín de actividades relacionadas con el mundo del arte. Finalmente falleció el año 1972, el 28 de enero, a causa de un cáncer de páncreas, al igual que su padre. Bueno, vamos a pasar con el contexto de producción o el contexto histórico de la novela. Esta novela se gesta en los últimos años del periodo fascista, encabezado por Benito Mussolini, en un ambiente de opresión que había contaminado incluso a los intelectuales que no se oponían al régimen. Este clima de angustia se presentó en el año 1940, año en que Italia entró en guerra junto al eje, o sea, Alemania, Italia y Japón. Bueno, a continuación pasaremos con la sinopsis que estaba a cargo de mi compañera Stephanie, la cual no va a poder grabar el día de hoy. Así que pasaremos con la siguiente diapositiva, que vendría siendo el tratamiento del espacio en la novela. Bueno, el clima que se presenta al comienzo de la novela es muy ambiguo, pues las ubicaciones geográficas jamás son reveladas. La ciudad materna de origen del protagonista Giovanni Drogo no es nombrada ni mencionada en todo el libro. Tampoco así la ubicación de la fortaleza, tanto así que nadie sabe dónde está, ni la distancia exacta, pues se estiman 1 o 2 días a caballo. Algunos dicen incluso más. Bueno, dentro de la fortaleza Bastiani se vive un ambiente militar, lleno de disciplinas y reglas rígidas e inexorables. Pero también es un espacio psicológico, lleno de claustrofobia y ejercicios de reflexión para sus habitantes, pues ante la ausencia del enemigo del norte,
La reclusión sin sentido y la falta de acción que justifique los años que pasan dentro de la fortaleza pone a los reclusos en una constante angustia por la vida, aumentando los ejercicios de conciencia en la rutinaria y monótona fortaleza. Desde un plano real, los lugares lúgubres como los pasillos y murallas adquieren aspectos nuevos, obsesivos o angustiosos, con una delgada línea entre lo real y lo imaginario, pues la fortaleza va cambiando su imagen según el estado de ánimo de quien lo habita o quien lo contempla. Lo que hay más allá de la fortaleza también parece ser una interrogante sin respuesta de los sargentos y capitanes de la fortaleza, pues jamás han pisado más allá de los muros, y la información que se maneja es solo entre los más antiguos del lugar, en historias que no parecen tener sustentos históricos. En la frontera desértica de Piedra y Piedra, antiguamente considerada un lugar arriesgoso en donde los tártaros habían invadido, solo queda la leyenda, pues en los últimos siglos no había sido invadida por ninguna de las guerras acontecidas recientemente. Nuevamente aquí se encuentra otro vacío, pero de tipo temporal, pues no se especifica ni cuándo ni dónde habían sucedido estas guerras. El desierto se plantea como un lugar misterioso, mítico, de carácter envolvente por la fascinación que genera, el cual solo se puede observar desde una pequeña ventana, cosa que le es negado a Drogo desde el primer momento. En estos dos lugares físicos planteados, la ciudad materna y la fría fortaleza Bastiani, el desierto y todo esto, generan un contraste en el libro, pues Drogo recuerda a la ciudad con tintes de color y felicidad, opuestos a la fría y silenciosa fortaleza, en donde no existen grandes diversiones, solo protocolos, tiempos cronometrados y contraseñas. Bueno, a continuación mostraremos el tratamiento del tiempo en la novela, que además es proyectado como un plano metafísico. Entonces, pasaremos con la siguiente diapositiva. Giovanni Drogo es un personaje que había pasado sus 21 años esperando el día para comenzar su nueva vida, al término de su servicio militar, en donde aspiraba a buscar un destino heroico en la fortaleza para alcanzar a la grandeza de ser un héroe con múltiples aventuras, o al menos algo similar. Sin embargo, al llegar el día, siente un profundo vacío, pues este día no es como él lo había esperado o idealizado. Tampoco lo es la fortaleza Bastiani, pues al contrario, le parece un lugar decepcionante, pero en ella ve la oportunidad de mostrar su valía. Por ello decide quedarse ahí, en la enorme espera de su oportunidad. Drogo abandona la ciudad, vamos a pasar por la siguiente diapositiva. Drogo abandonó la ciudad a los 21 años para luego llegar a la fortaleza Bastiani, de la cual solo desciende 3 veces a la ciudad materna. La primera vez por 4 años por una licencia de 2 meses. La segunda vez durante 20 días y por tercera vez en contra de su voluntad para terminar muriendo en una posada por su enfermedad. En su primer descenso siente la melancolía del paso del tiempo, pues ya no es lo mismo, sus hermanos no están, sus amigos han cambiado, las antiguas costumbres parecen extrañas y lo hacen sentirse ajeno a esa realidad. Él pide su traslado a otro centro para no tener que volver a la fortaleza. Sin embargo, cuando esto le es negado, decide aceptar su destino y renunciar a su vida ciudadana para esperar su glorioso destino. En su segundo descenso, solo se reafirma lo anterior. Él ya tiene 40 años y su juventud ya se ha perdido. Ya no tiene las mismas destrezas y vitalidad. La muerte de su madre ha cortado todo lazo con la ciudad y sus antiguos amigos solo le dedican un triste saludo. El plano metafísico proyectado en el tiempo es uno de los temas principales de la producción. Drogo es un ser humano que, como todos, existe y se desarrolla en el plano del tiempo. Por lo tanto, está condicionado a su irreparable fuga, lo que lo determina como un ser finito con una hora de muerte. Esto se relaciona estrechamente con la problemática metafísica del agotarse de la vida, pues el tiempo consumado debilita la esperanza, lo llena de intranquilidad y provoca, por lo tanto, la tragedia del ser humano. La historia de Giovanni Drogo se narra de forma cronológica. Comienza con su viaje y termina con su muerte a los 54 años de edad.
Sin embargo, el tiempo del relato también es narrado para señalar la fuga del tiempo, a través de las estaciones, como por ejemplo la nieve cubría totalmente las escarpas o había llegado repentinamente el invierno. A medida que pasan los capítulos, el tiempo parece también correr más rápido, pues los primeros 21 capítulos representan sus primeros 4 años en la fortaleza. Los siguientes 4 capítulos pasan 15 años y en los últimos 5 capítulos pasan 14 años hasta su muerte. Bueno, a continuación pasaremos con otra de las temáticas importantes dentro de la novela, que es la enfermedad del tiempo o la enfermedad de la espera. Dentro de la fortaleza todos están afectados por esta especie de enfermedad de la espera. Vagan durante años por los mismos muros, que funcionan como un laberinto, a la espera de un acontecimiento que no parece querer llegar. Y en el camino van perdiendo las ilusiones, los deseos, la esperanza, el tiempo de vivir, enfermos y desgastados. El hermano del sastre advierte a Drogo de que se vaya pronto, pues antes de coger la manía de los demás, una especie de enfermedad mientras aún está a tiempo. Esto acontece en la página 44 al comienzo del libro. A medida que el tiempo avanza, el encanto de la fortaleza se va perdiendo y Drogo se da cuenta que ha sufrido la misma enfermedad que los otros miembros. El desierto de los tártaros, al igual que en Esperando a Godot, es una novela de la no acción. Los acontecimientos son escasos y suelen conducirnos hacia una misma problemática, el tiempo, que parece ser un coprotagonista del relato, ya que es este mismo el que tiene sumida en una postergación indefinida el gran acontecimiento, que vendría siendo la invasión extranjera. De hecho, en el capítulo número 4, el narrador realiza un largo relato sobre la irreparable fuga del tiempo, que transmite al lector el mismo sentimiento de angustia que el personaje. La inacción de los personajes es recurrente. En el capítulo número 22, los personajes discuten acerca de luces provenientes del norte. Sin embargo, la acción es nula y la espera perdura para el protagonista. El relato es lento para narrar sucesos, sugiriendo la triste y precaria condición del hombre frente al angustioso correr de la vida hacia la muerte. Así lo detalla el narrador en Entre tanto corría el tiempo, su latido silencioso mide cada vez más precipitado la vida. No podemos parar ni un instante, ni siquiera para una ojeada hacia atrás. ¡Párate, párate!, quisiéramos gritar, pero comprendemos que es inútil. Todo huye, los hombres, las estaciones, las nubes, y de nada sirve agarrarse de las piedras. Resistir en lo alto de un escollo. Los dedos cansados se abren, los brazos se aflojan inertes. Nos arrastra el río. Parece lento, pero jamás se para. Bueno, a continuación seguiremos con el tiempo, el relato lineal con la historia. Bueno, en el tiempo del relato encontramos dos alteraciones, las alteraciones del ritmo narrativo y las alteraciones del orden cronológico de la historia, las anisocronías y las anacronías, respectivamente. Las elipsis son anisocronías, son omisiones significativas del tiempo de la historia. Evidencian temáticas principales de la novela. Por ejemplo, en el siguiente extracto. Casi 2 años después, Giovanni Drogo dormía una noche en su habitación de la fortaleza. Habían pasado 22 meses sin traer nada nuevo, y él se había quedado inmóvil esperando, como si la vida debiera tener con él una especie de indulgencia. Esto se relaciona obviamente con este plano metafísico y la irreparable fuga del tiempo. Sabemos que el tiempo ha continuado fluyendo durante estos 22 meses. Sin embargo, el relato lo suprime. Y bueno, lo mismo sucede en el capítulo número 25, en el cual el protagonista tiene 25 años. Pero luego el relato nos dice, vamos a pasar un momento a la siguiente diapositiva. Bueno, se han necesitado 15 años para construir la carretera. 15 larguísimos años que sin embargo se han escapado como un sueño. Esto en la página 187. En ambos casos, la elipsis hace avanzar la historia, pero suspende el tiempo del relato,
ya que no sabemos qué ha acontecido en esos periodos de vida del protagonista. Anacrónicas o prolepsis anacrónicas. Estas prolepsis anacrónicas son narraciones en donde el narrador de nivel extradiegético, heterodiegético, narra los hechos anticipando los sucesos narrativos. Cabe destacar la focalización externa del narrador, ya que se utiliza la tercera persona gramatical y oficia como un espectador de lo que ocurre sin participar de los hechos. Cito: «Ay, si pudiera verse a sí mismo, cómo estará en un día, allá donde el camino acaba, pasando la orilla del mar de plomo, bajo un cielo gris y uniforme, y a su alrededor ni una casa, ni un hombre, ni un árbol, ni siquiera una brizna de hierba, y todo así desde el tiempo inmemorial». Bueno, aquí sucede una alteración del orden temporal del relato, ya que implica un adelanto o anticipación de los sucesos narrados. Bueno, a continuación pasaremos con el tiempo cíclico y el efecto circular en la novela. Bueno, esto sucede en determinadas escenas en donde la disposición narrativa para repetir o cerrar ciclos. En el primer viaje hacia la fortaleza Bastiani del teniente Drogo, este se encuentra con el capitán Ortiz. 15 años después, la historia se repite. Sin embargo, ahora es Drogo el capitán y se encuentra con el teniente Moro, quien va por primera vez hacia la fortaleza, creando un efecto espejo en el cual Drogo se observa desde un desfase temporal de 15 años, lo que nos lleva de nuevo al transcurrir irrefrenable del tiempo, la decadencia y la inútil espera de acontecimientos importantes. La vida que aspira a la gloria de la épica y sin embargo se colma de aliento trágico. Bueno, aquí en el ejemplo está el capítulo número 5, en donde se puede observar cómo se repite la historia durante las primeras páginas y ya casi al final del libro. Bueno, a continuación pasaremos a ver la distancia del discurso. Durante la obra observamos una predominancia del discurso directo, en donde el narrador finge cederles la palabra a los personajes haciendo uso o no del verbo del decir. Por ejemplo, Morel. Drogo no podía dejar de responder para que viera que escuchaba. Morel enfermo, preguntó, pues no había cogido más que las últimas palabras. «¿O no?», dijo el doctor, una especie de metáfora. Esto sucede en la página 36. Vamos a pasar ahora con el existencialismo de Sartre en la novela, en donde podemos proyectar 3 temáticas importantes, que es: el hombre no es sino lo que proyecta ser. El hombre para Sartre se definía más como proyecto que como ser, y ello constituye el primer principio del existencialismo. El ser propio del hombre radica en el no ser. Es por ello que Drogo siente una necesidad de superación que no llega a sus expectativas. La búsqueda constante de ser visto ante los ojos del otro como un héroe. Él no se siente satisfecho con su vida desde el primer capítulo del libro, en donde, cito, «Cuando acabó, se miró en el espejo a la luz de la lámpara de petróleo, aunque sin encontrar la alegría que había esperado». Recordemos que Giovanni había pasado sus 21 años esperando ese momento. Él sentía la necesidad de tener honor y gloria en su vida. Para un oficial como él, se conseguía sirviendo a su patria, luchando y muriendo con ella. Cuando fallece incluso su amigo Agustino, en una misión de forma muy absurda y sin honor, este Agustino es de igual forma reconocido con honores. Entonces, Drogo deseó incluso haber muerto con su amigo solamente para ser recordado como un héroe. La segunda afirmación de Sartre es: el hombre es angustia. La angustia surge desde la interioridad del hombre. Es la consecuencia de tener que elegir por la íntima responsabilidad del hombre porque debe obrar,
En consecuencia, la angustia es el precio de la libertad y la soledad es la acción, porque él es el único legislador de sí mismo. Eso es lo que siente el teniente Drogo ante sus elecciones, pues cuestiona constantemente estas y sus posibilidades de ser. A su vez, Drogo se encuentra limitado por esta espera, la espera de la invasión que limita a los habitantes de la fortaleza en su acción. Y como tercera afirmación tenemos la mala fe. Para esto, cito la definición de Sartre. Si hemos definido la situación del hombre como una elección libre, sin excusas y sin ayuda, todo hombre que se refugia tras la excusa de sus pasiones, todo hombre que inventa un determinismo, es un hombre de mala fe. Siguiendo esta línea, Drogo, en su primer descenso a la ciudad a los 4 años de permanencia en la fortaleza, o sea, a sus 25 años, observa la ciudad de manera ajena. Siente que el tiempo en su ausencia ha cambiado, todo ha cambiado, formas, costumbres, etc. Él, como habíamos mencionado, había pedido su traslado a otro centro. Sin embargo, este le es negado y debe regresar a la fortaleza de Astiani, aceptando su destino y la vida que le ha tocado, en la indefinida espera. Esto es un determinismo que excusa sus elecciones, pues él siempre tuvo la opción de elegir. Para concluir, podemos decir que la estructura y el contenido dialogan constantemente para lograr un efecto envolvente en el lector. Tanto así que las analepsis, anacronías, anisincronías expuestas en la estructura de la novela logran retratar de alguna manera las temáticas principales del libro. Asimismo, el existencialismo de Sartre envuelve toda la novela en su temática, por así decirlo. Podemos decir que para realizar esta presentación utilizamos diferentes textos como Genet, la voz narrativa. Este texto fue utilizado anteriormente en el semestre pasado. También utilizamos Una metafísica de lo fantástico de Daniel Capano y también utilizamos diferentes referencias hechas por el autor Julio Cortázar, quien es un gran admirador de Dino Buzzati. Con esto damos por concluida la presentación. Cualquier consulta o duda puede escribirme a mi email. Estaré atenta a sus respuestas.